Hola de nuevo a todos. Vamos a iniciar la última clase de esta semana. Acá vamos a hablar ahora de el siguiente caso de sistema que puede ser estable o inestable ante convección. Entonces, la vez pasada hablamos sobre convección en agua y tenía la ventaja de que por ser incompresible, la densidad únicamente dependía de la temperatura. Entonces la densidad es importante porque es lo que nosotros comparamos para decidir si el paquete flota o no en su entorno. Comparamos la densidad del paquete y la densidad del entorno. Entonces, ahora vamos a agregar una complicación adicional. Cuando consideramos la convección en la atmósfera seca. Y ya vamos a ver por qué necesitamos hacer énfasis en que no hay humedad en este sistema. Entonces, la atmósfera es un gas compresible cuya densidad ahora va a depender tanto de la presión como de la temperatura. Y la ecuación de estado que vamos a utilizar pues es la ecuación de estado de un gas ideal, escrita, ¿verdad?, en nuestra forma conveniente, que es esta. Entonces acá la densidad ρ es igual a la presión sobre RT. Vamos a suponer, al igual que en el caso del agua, que nosotros tenemos un sistema que es un volumen de atmósfera. Y nosotros queremos saber si, dada la variación vertical de temperatura que tiene este volumen de atmósfera, puede o no darse convección. Esto lo enunciamos como si el sistema de gas de la atmósfera es estable o inestable. Si es estable, entonces la convección no sucede. Y si es inestable, entonces la convección puede suceder. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuál es el criterio para decidir si la convección, si nuestro sistema tiene un perfil de temperatura tal que es estable o inestable. En el caso de un líquido, pues era sencillo. Si la parte fría está arriba y la parte caliente está abajo, ahí decíamos que era inestable, porque era lo que el libro le llama top heavy. Si la parte más densa está arriba, entonces era inestable. Acá ya no es tan sencillo. Sin embargo, vamos a tratar de establecer cuál es el criterio que vamos a utilizar. Entonces, al igual que en el caso del agua, la perturbación que vamos a producir en el sistema es que vamos a desplazar un paquete, en este caso es un paquete de aire, un cierto volumen, que inicia en una altura que vamos a llamar Z1, en donde tanto su presión, su temperatura y su densidad son iguales a la presión, temperatura y densidad del entorno que lo rodea. Entonces empezamos exactamente en las mismas condiciones. Este paquete lo vamos a subir, lo vamos a elevar a una, a una altura Z2, que es pues, Z1 más un delta Z. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros elevamos el paquete, pues lo estamos moviendo a una región en donde la presión es menor, porque así se comporta la atmósfera. Recordemos, ¿no? La presión decrece exponencialmente con la altura. Esto implica que ahora el paquete se expande porque lo llevamos a un entorno de menor presión. Cuando el paquete se expande, se hace un trabajo del paquete sobre el entorno. Y cuando esto sucede, la temperatura cambia. Y esta es precisamente la complicación adicional que tenemos que considerar. Entonces, antes de comparar las densidades del paquete y del entorno en la altura Z2, tenemos que ingeniar una manera de poder también calcular la temperatura, porque, como vemos acá, la densidad depende tanto de la presión como de la temperatura.
Bueno, entonces como decíamos, debemos calcular el cambio en temperatura. Entonces, acá vamos a hablar de lo que llamamos el gradiente adiabático o en inglés lapse rate. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Para simplificar las cosas, vamos a considerar que nuestro paquete tiene una masa unitaria, de tal manera que la masa, que es igual a una unidad, es igual a densidad por volumen. Entonces, esta es una de las fórmulas más sencillas que nosotros sabemos, ¿verdad? Densidad por volumen igual a masa. Luego vamos a considerar para esto la primera ley de la termodinámica y es acá en donde tenemos nuestro primer contacto con los conceptos de termodinámica. En la primera ley de termodinámica, que es una manera de enunciar la ley de la conservación de la energía, tenemos que para un sistema el cambio o la transferencia de una cantidad de calor Q es igual al cambio en energía interna más el cambio o la cantidad de trabajo que el sistema hace sobre el ambiente o el entorno. Para el caso específico de un gas ideal, esta cantidad de calor va a estar dada como para la energía interna, nosotros la escribimos de esta manera. Va a ser la capacidad, el calor específico a volumen constante, eso significa C sub B, por un cambio de temperatura. Y el trabajo está dado por la presión multiplicado por un cambio de volumen de nuestro paquete. Entonces, esta va a ser, este es el punto de partida de nuestra consideración. Entonces, ahorita, ¿verdad? En esta clase vamos a hacer dos cosas. Al final lo que nosotros queremos es ver si el paquete flota o no, pero ahorita lo que estamos haciendo es determinar el cambio de temperatura del paquete cuando lo cambiamos de una altura a otra. El objetivo ahorita, el objetivo inmediato es expresar este dQ en términos de temperatura y presión, es decir, queremos eliminar el cambio en volumen. Y esto es por razones obvias. Temperatura y presión son siempre las cantidades que nosotros vamos a privilegiar porque son las que se pueden medir. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, regresando acá. Necesitamos tener en mente dos cosas o dos fórmulas y son las siguientes. La primera es la fórmula que nos dice masa es densidad por volumen, ¿verdad? Teniendo que la masa es igual a 1. Por hacer las cosas simples, ¿verdad? Hacemos que la masa sea igual a 1. Entonces, a esta primera fórmula le calculamos su diferencial. Y lo que hacemos es tomar la derivada de un producto de ambos lados de la ecuación. Entonces, en el primer caso nos quedaría volumen por el diferencial de densidad más densidad por el diferencial de volumen. Igual, y este 1 que es una constante, pues tiene una derivada de 0. Entonces, esto que está acá es el diferencial de la fórmula que tenemos de este lado. Entonces, esa es una de las fórmulas. La otra fórmula que necesitamos es la ecuación de estado, que es esta que vemos acá. Y vamos a necesitar también calcularle el diferencial. Entonces, como nuestras variables son presión, densidad y temperatura, R es constante, el diferencial nos queda de esta manera, dP igual, entonces acá dejamos constante T y ponemos diferencial de ρ. Y en el otro término dejamos constante ρ y ponemos diferencial de T. Estas dos fórmulas nos van a servir para eliminar precisamente los diferenciales que no queramos que aparezcan. Entonces, de nuevo, partimos de la primera ley de la termodinámica, que solo vuelvo a copiar en esta línea de nuevo. Ahora lo que nosotros queremos es eliminar el diferencial de volumen y para eso vamos a utilizar la fórmula 1 y
de acá, ¿no? De esta parte, despejamos quién es el diferencial de volumen. Y esto lo vamos a sustituir en nuestra primera ley de la termodinámica. Entonces esto es sencillo. Y cuando sustituimos nos queda esta nueva expresión. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar el diferencial de densidad. Entonces para eso vamos a utilizar la segunda fórmula. Entonces de esta segunda fórmula, acá hay que hacer un poquito de álgebra y despejamos el diferencial de densidad, ¿no? Este diferencial que está acá lo despejamos y nos queda esta expresión. Ahora esto lo sustituimos en nuestra primera ley de la termodinámica y después de hacer un poco de álgebra y simplificaciones nos queda esto otro. Entonces aquí ya casi tenemos lo que queríamos. Una simplificación adicional viene de los conceptos de termodinámica, en donde nosotros sabemos que existe capacidad calorífica a presión y también existe a volumen constante. Y nosotros sabemos que esta expresión CV más R es justamente el calor específico a presión constante. Entonces, mucho ojo acá, bueno, yo acabo de decir capacidad calorífica, pero estas C son en realidad el calor específico a presión y volumen constante. Entonces, colocamos acá, de manera más simple, calor específico a presión constante. Y nuestra ley, primera ley de la termodinámica, se convierte en esta última expresión que tenemos aquí abajo. Entonces voy a volver a copiar esta expresión acá. Y entonces aquí casi tenemos cumplido nuestro objetivo. Dirán ustedes, bueno, falta eliminar esta ρ, pero esta en realidad no necesitamos eliminarla. Y van a ver por qué. Ahora invocamos el concepto de un proceso adiabático. Adiabático significa que no hay transferencia de calor. Entonces, si no hay transferencia de calor, dQ es igual a 0. Y este es el tipo de proceso precisamente en el que estamos interesados. ¿Por qué? Recuerden que en el caso del agua que analizamos antes, justificamos que no había transferencia de calor entre el paquete y su entorno. Entonces acá vamos a asumir también que no hay transferencia de calor entre el paquete y su entorno. Y de hecho recuerden ustedes que era una de las condiciones que cumplía nuestro paquete, decir que está térmicamente aislado del entorno. Esto no tiene que ser un aislamiento artificial. En realidad vamos a ver que una masa de aire se puede elevar en la atmósfera y su transferencia de calor con el entorno es prácticamente nulo si sucede en un tiempo relativamente corto. Entonces, resulta ser una suposición bastante razonable que una masa grande de aire que asciende por la atmósfera no intercambia calor con su entorno. Entonces, vamos a suponer que cuando nosotros elevamos el paquete de aire desde Z1 hasta una altura más alta, Z2, no existe transferencia de calor entre el paquete y su entorno. Y entonces, en nuestra primera ley de la termodinámica, podemos hacer que dQ sea igual a 0. Y esto hace que la fórmula se simplifique. Cuando este dQ es igual a 0, pues podemos pasar este segundo término a el otro lado de la ecuación y nos queda esto bien simple. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, recuerden ustedes que relacionar presión con altura es bien sencillo si recordamos la condición de equilibrio hidrostático, que es que el diferencial de presión es menos densidad por gravedad por dz. Entonces, cuando sustituimos el diferencial de presión en la primera ley de la termodinámica, nos queda esto bien sencillo. Y entonces ven acá que la densidad se canceló. Entonces ya no tuvimos que hacer nada, ¿no? Por eso ya no sustituimos densidad acá. Y esto lo podemos expresar en forma de derivada.
Y nos queda entonces que la derivada de la temperatura respecto de z es igual a menos la aceleración de la gravedad dividido el calor específico a presión constante. Esta es una fórmula muy bonita porque es bien simple, que nos da la variación de la temperatura de nuestro paquete de aire cuando nosotros lo cambiamos de altura, siempre que sea de forma adiabática. Porque si no es de forma adiabática, no hay manera de hacer dq igual a 0 y entonces esto ya no se vale. Pero bajo estas condiciones, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Acabamos de obtener una fórmula que nos dice cómo cambia la temperatura del paquete cuando lo movemos de una altura a otra. Y entonces a esta cantidad que está acá, nosotros le llamamos el gradiente adiabático. Y es lo que representamos como gamma sub d. La d es de dry, ¿no? Porque es aire seco. Entonces recuerden ustedes que en uno de los problemas de la tarea anterior había una suposición en donde la temperatura en la atmósfera variaba de acuerdo al gradiente adiabático. Pero mucho ojo, no confundamos acá las cosas. Este gradiente adiabático no es, y repito, no es la variación de la temperatura de la atmósfera. ¿Sí? Mucho ojo con esto. El gradiente adiabático lo que nos da es la variación de la temperatura del paquete de aire cuando nosotros lo subimos de una altura a otra. Entonces, esta observación es crucial y es tremendamente importante que ustedes tengan esto presente. Esta fórmula no da la variación de la temperatura de la atmósfera, sino que da el cambio de temperatura cuando nosotros elevamos un paquete de aire en forma adiabática. Mucho ojo con eso. Si nosotros queremos saber cuánto vale, pues es bien fácil. Cp es 1005 joules por kilogramo por Kelvin y G, pues es la aceleración de la gravedad. Entonces esto, bueno, ven ustedes que esto es 1000 casi, esto es como 10. A la hora de dividirlo queda aproximadamente 10. Entonces el gradiente adiabático es casi 10 Kelvin por kilómetro. En otras palabras, el cambio de temperatura de nuestro paquete de aire cambia 10 Kelvin por cada kilómetro que nosotros lo elevemos. Entonces, si inicialmente el paquete estaba a 300 Kelvin a nivel del mar, un kilómetro más arriba pues está a 290. Otro kilómetro más arriba está a 280 y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, esta es nuestra forma de poder calcular la temperatura del paquete cuando nosotros lo cambiamos de altura. Muy bien. Bueno, o dicho de otra manera, ¿verdad? Esta es la manera en la que describimos el cambio de temperatura con la altura. Entonces, ahora regresemos a la pregunta original. ¿Cómo entonces se compara la temperatura del paquete y la temperatura del entorno que lo rodea? Entonces, para el paquete ya establecimos cómo cambia su temperatura. O dicho de otra manera, el cambio de temperatura de Z1 a Z2 para el paquete, y entonces aquí pongo Tpac para denotar que es el paquete, lo podríamos escribir de esta forma. La temperatura en Z2 sería la temperatura en Z1 más pues esta derivada que acabamos de calcular por delta Z. Lo podemos escribir de esta forma. Para el entorno podemos establecer una fórmula exactamente igual. Es decir, la temperatura del entorno en Z2 va a ser la temperatura que tiene en Z1 más la derivada de la temperatura respecto de Z. Pero mucho ojo, esta es la derivada del entorno, no es la derivada del paquete. Entonces, estamos hablando de dos variaciones de temperatura diferentes. Y entonces por eso hice mucho énfasis en que este gamma sub d, este gradiente adiabático,
es el cambio de temperatura del paquete, no de la atmósfera. Mientras que esta otra derivada sí es la variación de temperatura de la atmósfera, es decir, la del entorno. Muy bien, entonces teniendo estas dos cantidades separadas y muy distintas cada quien en lo que significan, nuestra tarea para determinar si la flotación es positiva o negativa, si es estable o inestable, se reduce, recuerden ustedes, a comparar la densidad del paquete con la densidad del entorno en la altura Z2. ¿Qué pasa en Z2? Entonces recordemos, para el entorno, la densidad del entorno está dada por la presión que haya a la altura Z2 y de la temperatura que haya a la altura Z2. Entonces, esta fórmula que está acá es la ecuación de estado. Entonces, recordemos, la densidad depende tanto de la presión como de la temperatura. Entonces, para el entorno, la presión pues es la presión que haya a la altura Z2 y la temperatura pues es la temperatura que el entorno tenga a la altura Z2. Para el paquete pues es similar. La ecuación de estado para el paquete nos dice que la presión va a ser la misma. Entonces, recuerden ustedes cuando definimos las características del paquete, la presión es la misma que la del entorno, pero el paquete va a tener una temperatura diferente porque nosotros lo elevamos adiabáticamente. Entonces, el concepto clave acá es notar que cuando uno eleva un paquete, el cambio de temperatura no tiene que seguir el mismo patrón de temperatura que tiene la atmósfera. El hecho de elevarlo de una temperatura a otra hace que la variación de temperatura sea adiabática y no tiene por qué coincidir con el perfil de temperatura de la atmósfera. Entonces, cuando nosotros comparamos densidades, básicamente se reduce a saber qué temperatura es más grande, si la del paquete o la del entorno. Y de eso depende precisamente la flotación. Dado que las presiones en Z2 son iguales, lo único que es diferente son las temperaturas. Entonces, noten que para el caso del agua, esto no era necesario hacerlo. Para el caso del agua, este término que está acá no existía, porque su temperatura, tanto a la altura Z1 como en Z2, era la misma. Y entonces la pregunta acá es que la densidad depende de la temperatura que tengamos en Z2. Y entonces es una comparación directa entre la temperatura del paquete y la temperatura del entorno. Y entonces llegamos a esta comparación. La temperatura del entorno, el gradiente de temperatura del entorno es lo que es variable, porque el gradiente adiabático es constante. Ese solo depende de la gravedad, de la aceleración de la gravedad y de el calor específico a presión constante. Entonces, la variación de temperatura del entorno pues depende de las condiciones climáticas de un momento a otro y puede cambiar. Cuando nosotros comparamos estas variaciones de temperatura, entonces podemos determinar si quién tiene la temperatura más alta o más baja en Z2. Y entonces el primer caso, si el cambio de temperatura en el entorno es menor que el gradiente adiabático, la flotación es positiva y tenemos que la atmósfera es inestable. Entonces, de manera visual lo representamos de esta manera. Lo que estamos diciendo es que en la atmósfera la temperatura disminuye con la altura, ¿no? Caliente abajo, frío arriba. Pero cuando nosotros movemos el paquete también se enfría. Entonces, la pregunta es, ¿quién se enfría más rápido? ¿El paquete o la atmósfera? Y entonces acá, yo espero que puedan ver la diferencia en color. Entonces, este paquete en Z1 está a la misma temperatura que el entorno.
Cuando nos lo llevamos a Z2, se enfrió un poco, pero está más frío el entorno. Entonces, como el paquete es más cálido que el entorno, tiene una densidad más baja y por eso va a tender a irse hacia arriba. Entonces, ese es el primer caso. Entonces, de nuevo, vean que esto se complica un poco más que en el caso del agua, porque ambos se enfrían con la altura. Pero la pregunta es, ¿quién se enfría más rápido? Y eso es lo que determina si el paquete asciende o si se vuelve a hundir. Entonces, si lo vemos de esta manera, es fácil determinar cuál es la condición estable. Y la condición estable es esta otra. De nuevo, acá hay una variación de temperatura. El paquete se enfría la misma cantidad cuando lo llevamos de Z1 a Z2, porque su enfriamiento lo determina el gradiente adiabático. Pero las condiciones de la atmósfera pueden ser tales que ahora la atmósfera se enfría, pero se enfría más lentamente. Entonces, cuando estamos en Z2, resulta que la atmósfera, el entorno, es más cálido que el paquete. Entonces, en este caso, el paquete es más denso y tiende a hundirse, es decir, tiende a regresar a su posición de equilibrio. Y en ese caso decimos que la flotación es negativa y esta configuración es estable. Entonces, ¿qué puede concluir uno? La atmósfera o una atmósfera compresible es inestable si su temperatura decrece más rápido que el gradiente adiabático. Entonces, la condición de estabilidad acá no es qué tanto, no es tanto comparar la densidad, sino que resulta más conveniente comparar qué tan rápido cambian la temperatura del entorno y la del gradiente adiabático. Entonces, el gradiente adiabático es fijo, es decir, el paquete va a disminuir la misma cantidad de grados Kelvin si lo subimos a una misma altura. Entonces, lo que va a cambiar es qué temperatura del entorno encontremos en esa altura. Si la atmósfera es más fría que el paquete, entonces es inestable. Por el contrario, si la atmósfera es más cálida que el paquete, entonces es estable. Y eso es lo que determina la condición de estabilidad. Entonces, si es estable, resulta que la configuración de temperatura de la atmósfera no es propicia para ocasionar convección. Es decir, nosotros movemos un paquete y en lugar de que siga ascendiendo, regresa a su posición original. Mientras que en este primer caso, si la variación de temperatura en la atmósfera es demasiado rápida, más rápida que el gradiente adiabático, entonces ahí propiciamos convección. Ahí decimos que la configuración de temperatura de la atmósfera es inestable. Entonces ya para concluir, ¿cómo se compara esto con la realidad? Bueno, sucede que la atmósfera en los trópicos tiene una variación de temperatura que es más o menos de menos 4.6 Kelvin por kilómetro. Entonces, si nosotros comparamos esto con el gradiente adiabático, resulta que estamos en la fase de, o en el caso estable. O sea, la variación no es muy grande. Y entonces resulta que bajo estas circunstancias la atmósfera seca sería estable en el trópico. Y en realidad la atmósfera como un todo en conjunto es casi siempre estable en procesos adiabáticos secos, es decir, donde no haya humedad. Sin embargo, esto que está acá es una contradicción, porque en los trópicos es donde más convección hay. Y entonces resulta que si nosotros consideramos que la atmósfera no tiene humedad, no obtenemos la condición de inestabilidad necesaria para propiciar convección. Y entonces necesitamos considerar humedad para que
la configuración de temperatura de la atmósfera sea inestable y pueda haber convección. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, por el momento nos quedamos acá. Yo sé que este tema sí es un poquito, es nuevo y requiere que uno tome su tiempo para digerir toda la información. Entonces, por favor, si cualquier duda que haya respecto a esto, no duden en hacerla y continuamos en la siguiente clase.